Don Carlos Mesa se ha pronunciado con relación a lo mismo. Presidencia por la Alianza Comunidad Ciudadana calificó la imputación en contra de Jimena Valdivia como un obvio complot en el que participaron el gonismo, un operador del extranjero, Bolivia dice no, y el movimiento al socialismo, situación que forma parte de una guerra sucia. Esta imputación absolutamente ilegal y nula de pleno derecho. Mesa reiteró en diferentes oportunidades de que esta imputación es ilegal y llega a formar parte de un acoso judicial en contra de una mujer empresaria, además de integrante de la Dirección Nacional de Comunidad Ciudadana. El candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana desafió a Morales a enfrentarlo directamente a él y dejar la persecución, así se refirió. El país sabe perfectamente que el objetivo soy yo. Recordemos que Jimena Valdivia fue gerente de PAT y actual gerente de la campaña de Comunidad Ciudadana. Es acusada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y es la Fiscalía quien pedirá su detención domiciliaria por este proceso. Y mientras don Carlos Mesa continúa insistiendo de que no va a responder a la guerra sucia con relación a este tema, otros partidos políticos, otros actores políticos también han reaccionado y han polemizado, como por ejemplo Bolivia dice no a través de su representante Tomás Monasterio, quien vino justamente a nuestro programa para decir lo siguiente. De ver cómo una persona cercana al señor Carlos Mesa amasaba millonarios contratos con el Estado. Me estoy refiriendo a la señora Zapata de Mesa, cuando se pudo conocer que Jimena Valdivia habría obtenido millones y millonarios contratos en función a la relación del Estado. Y eso obviamente no puede ser, porque no podemos aprovecharnos en función del cargo, si siendo funcionario desde la demanda marítima y vocería de la demanda marítima se amasen estos millonarios contratos, ¿qué cosa nomás harán cuando obviamente puedan tener la posibilidad del poder? Y esta noche nos acompaña don Jorge Silva, concejal por La Paz, para hablar justamente de este tema. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un saludo cordial a todo el país. A ver, ¿qué le parece todo lo que está ocurriendo, lo que han dicho, lo que está pasando en la parte judicial? Bueno, es preocupante, Miriam, ¿no? Porque estamos hablando de un candidato a la presidencia, no estamos hablando de cualquier ciudadano. Por lo tanto, creemos que por lo menos los candidatos a la presidencia del Estado plurinacional deberían guardar cierta transparencia con sus actos, deberían guardar una imagen por lo menos impecable ante la población, porque se trata o se trataría de la primera autoridad, del primer ciudadano en nuestro país. Eso significa ejemplo de conducta, especialmente en el manejo financiero. Porque de pronto cuando tú llegas a un cargo público, está bajo tu responsabilidad la administración de los recursos públicos. Está bajo tu administración y responsabilidad el destino de miles de familias, está bajo tu responsabilidad o el municipio, o el departamento, o el propio país, ¿no? Por lo tanto, alguien decía que para elegir a una autoridad hay que revisar los antecedentes, ¿no? ¿Qué ha hecho antes de asumir una candidatura y antes de asumir un cargo público? En ese contexto es que nos preocupa que don Carlos Mesa, quien lo hemos escuchado permanentemente de hablar contra la corrupción, de luchar por la democracia, de luchar por los derechos humanos, de atacar la falta de transparencia en la gestión pública, revisando los antecedentes que él tiene como ex vicepresidente y presidente de la República de Bolivia, nos encontramos con datos sorprendentes, ¿no? Que lógicamente la tenemos que debatir, pues, porque se trata, reitero, de un candidato, no se trata de un dirigente vecinal o un ciudadano cualquiera, se trata de un candidato presidencial. Y en ese sentido, por ejemplo, nos llama la atención que del 2012 a la fecha, en casi 17 años, don Carlos Mesa haya reducido su patrimonio, ¿no? El 2012 él decía que tenía 12 millones de bolivianos como patrimonio. Pero ahora para habilitarse como candidato aparece un candidato pobre, ¿no? Ha perdido como
más de 10 millones de bolivianos y ahora supuestamente su patrimonio alcanza un poquito más de 2 millones de bolivianos. Eso significa aproximadamente unos $300.000, que me imagino ni su casa debe costar ese monto. Por una parte, es decir, no sabemos qué ha pasado con el patrimonio de don Carlos Mesa, dónde están esos 10 millones de bolivianos, en qué ha invertido, ha entrado en quiebra, en qué negocio. Él tiene la obligación de transparentar esto ante la población porque, te reitero, se trata de un candidato a la presidencia, ¿no? Luego tiene problemas con el tema de la denuncia que le hace Mauricio Balcázar, que era su socio político, pues es el yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, exdiputado nacional, quien ha denunciado, no ahora, sino hace varios meses y años atrás, en el sentido de que Carlos Mesa hubiera cobrado $1.200.000 para aceptar la candidatura de vicepresidente con Gonzalo Sánchez de Lozada. Ante eso, ¿qué ha respondido Carlos Mesa a la fecha? Nada. ¿no? Guerra sucia, dice. Él dice guerra sucia, él a todos responde que es una guerra sucia, pero por favor, esa no es la respuesta que está esperando la población boliviana. La población boliviana está esperando la respuesta si es cierto o no es cierto que él ha recibido $1.200.000 para ser candidato, si ha cobrado para ser candidato a la vicepresidencia. Y si esos recursos lo has recibido, ¿dónde está? ¿En qué ha invertido? ¿De dónde venían esos recursos? ¿Era del Estado? ¿Era de los bolivianos esos recursos? ¿O era de los bolsillos de don Gonzalo Sánchez de Lozada o de Sánchez Berzaí? No sabemos. Simplemente atina a responder don Carlos Mesa que es guerra sucia, yo no voy a responder. Pero no es solamente eso, ahí viene el tema de sus propios colegas periodistas de entonces, quienes dicen que don Carlos Mesa cobraba mensualmente de los gastos reservados $40.000. Ante eso tampoco dice absolutamente nada don Carlos Mesa y se escuda en que es parte de una guerra sucia entre el MAS, entre Ortiz y no sé qué cosas que viene reiterando. Y ahí no queda la cuestión, ¿no? De pronto se descubre que el señor Gonzalo Medina, excomandante departamental de la Policía de Santa Cruz, actualmente investigado por la justicia, le deposita $30.000. ¿no? Es lo de la casa de los papás. Que él inmediatamente sale a decir que era un anticipo o era el dinero por concepto de la compra-venta de un departamento. Revisando la documentación, encontramos que el 16 de junio del 2009 se firma evidentemente un documento privado de compra y venta de un departamento, pero no por los $30.000, sino por $55.000 que supuestamente hubiera costado ese departamento. Pero vamos más allá y de pronto que cuando tú compras o vendes un departamento tienes que hacer el cambio de nombre ante la alcaldía y tienes que pagar tu impuesto a la transferencia. Nos sorprendemos porque don Carlos Mesa y familia no declaran la verdad, ¿no? Declaran ante la alcaldía que el departamento tenía una superficie de 120 metros y la alcaldía detecta que son 154 metros, es decir, ahí estabas queriendo burlar más de 30 metros. Puede ser insignificante 30 metros, pero eso incide en la base imponible del precio del departamento, por supuesto en el pago del impuesto de transferencia y en el pago anual del departamento, es decir, el querer sorprender la buena fe de la institución haciendo creer un departamento con menos superficie del real es pues un acto lesivo, es un acto doloso, es decir, quieres engañar a la administración pública. Segundo elemento, ¿no? A momento de presentar la liquidación para pagar tu impuesto a la transferencia, le dices a la alcaldía que estás vendiendo ese departamento en $19.000, cuando existe un documento privado de $55.000, es decir, segundo momento de engaño a las arcas del municipio paceño. Y la alcaldía detecta que el valor catastral de ese departamento en ese momento era cerca de $29.000, es decir, casi $10.000 menos tú declaras simplemente con el fin de pagar menos tu impuesto a la transferencia, ¿no? Entonces, lógicamente, esto llama la atención. Si estamos
volvemos a poner, sí, se trata de un candidato a la presidencia que al parecer tiene problemas con sus finanzas, tiene problemas con los recursos públicos y no le gusta transparentar ante la población estos cuestionamientos que nacen no precisamente del gobierno, sino inclusive de sus propios socios y colegas periodistas. Bueno, don Carlos Mesa ha señalado de que esto ya habría prescrito, son más de 16 años. ¿No es cierto? Si tenemos, por favor, el tuit que ha mandado don Óscar Ortiz, que es el candidato a la presidencia por Bolivia, dice, no, él dijo, en política la corrupción no prescribe. ¿Qué dice usted? Bueno, primero, en el caso que corresponde al pago de impuestos, no ha prescrito, ¿no? Pese a que esta transacción se ha realizado el 2009, es decir, hace 10 años atrás, no prescribió porque la alcaldía le inicia un proceso de fiscalización. ¿Pero la alcaldía no sacaba ayer un comunicado con relación a esto? Claro, y ratifican en el comunicado que evidentemente ha habido un mal pago de impuestos, que en otros términos se llama, ha habido una evasión de impuestos y que por eso le inician un proceso de fiscalización y obligan a la familia Mesa a pagar más de 25.000 bolivianos como impuesto omitido, es decir, se ha detectado y ha habido la intención de principio de evadir impuestos, de burlar a la administración pública, y la alcaldía ha tenido que iniciar un proceso de fiscalización y cobrar lo que Carlos Mesa y familia no pagaron en su momento, que te reitero, son 25.000 bolivianos que ya ha pagado, ¿no? En el caso de la prescripción, es cierto, la corrupción no prescribe, mucho más cuando se trata de recursos de dineros del Estado. La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz habla de la imprescriptibilidad de delitos económicos contra el Estado. Por lo tanto, esa intención de querer escudarse, de querer buscar impunidad en la prescripción, no aplica para este caso porque se tratan de recursos públicos, de recursos del Estado, de recursos de todos los bolivianos que mañosamente a través de una empresa Itaca que la conforman los socios de la entonces PAT, propiedad de don Carlos Mesa, se inventan un mecanismo de préstamo a PAT y transfieren recursos por más de $800.000. ¿De dónde salen esos $800.000? Es la pregunta que está flotando y que don Carlos Mesa simplemente atina a decir que es guerra sucia, o en este caso dice sí, hubiera sido un hecho ilícito, pero ya prescrito. Es decir, ¿qué clase de candidato a la presidencia tenemos con ese tipo de argumentos? ¿Qué ejemplo le da a la población? A ver, tengo también otra publicación que ha salido en un medio impreso, por favor, señor director. Dice, justamente Óscar Ortiz, no puede ser presidente quien no explica posible malversación, justamente refiriéndose a Carlos Mesa. Y seguimos hablando justamente del caso de los dineros que habría recibido PAT. Claro, porque es un enriquecimiento ilícito, ¿no? Y la ley sanciona pues la legitimación de ganancias ilícitas. Y eso, lógicamente, indistintamente si la señora Jimena Valdivia es o no es gerenta, empresaria, miembro de comunidad ciudadana, indistintamente del cargo que uno puede ostentar, la ley se tiene que aplicar para todos. Mucho más, te reitero, cuando se trata de recursos públicos. Entonces, hay instancias que tienen que velar y controlar la administración y el buen manejo de los recursos públicos. Por Dios, todos los días le escuchamos a la oposición y a don Carlos Mesa ser el personaje o el candidato que va a luchar contra la corrupción. Nos preguntamos, con estos antecedentes, don Carlos Mesa tiene moral para luchar o para hablar de la corrupción si él mismo no quiere transparentar sus finanzas, si él no había sido claro con el manejo del pago de impuestos, si él había tratado de burlar a la administración pública, en este caso a la alcaldía paceña, el 2009, haciendo o insertando datos falsos en el tema de la superficie, en el tema del precio del departamento y en el pago del impuesto. Es decir, ¿hasta cuánto podría ser creíble un candidato a la presidencia con esos antecedentes? Gracias por haber venido, don Jorge. A usted pues, Miriam. Que le vaya muy bien, muy buenas noches.